Días de Radio con Ezequiel Triñaque. Bueno amigos, pues hoy nos acompaña don David Cervigón, gerente de Dara Life, y vamos a hablar de un tema interesantísimo, que es la energía solar, que son las luminarias y la cantidad de cosas que podemos hacer gracias a la energía solar sin gastarnos un duro, sino simplemente adquiriendo el producto. Buenos días, don David. Muy buenos días. ¿Estás bien? Magníficamente, mejor aquí. Mejor aquí, ¿no? Sí, por supuesto. Aquí está mejor que muchos otros sitios, que duda cabe. Por supuesto. Vamos a saludar a Vicky Ibáñez. Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Don Álvaro. Hola. Hola. Te has levantado potente. Sí. Eduardo. Buenos días. Muy buenas. Mejor imposible. Me lo imaginaba. Sí. Me lo Mejor imaginaba. imposible, Me lo sí. imaginaba. Me he levantado por la mañana y eso ya es una alegría tremenda. Sí, sí. Pues nada. Mira, me voy a tomar un poquito de café de este con el tía Mildred, que está muy rico, ¿eh? Lo que me falta a mí poco escaso. Lo que me Está falta a mí es el Mildred. Os lo comisteis ya el otro día, porque, a ver, hubo. Se lo comieron. Yo quiero una ¿Tú no taza de llegaste? esas. Yo no llegué. Porque llegarías tarde. Tú te lo perdiste. Bueno, vamos a lo que vamos. Nos has traído hoy aquí una luminaria que es algo impresionante. Mide, no llega a 5 centímetros, 4 centímetros con muy poquito. De ancho, sí. De grosor. Y ahí está todo. Y ahí está todo. Ahí está el panel solar, está la batería, está la lámpara, están los sensores, está todo. 4 centímetros de ancho, 4,3 centímetros de ancho, aproximadamente unos 60 centímetros de largo y 30 centímetros de ancho. Largo, ancho, alto, 4,3 centímetros. Y ahí está todo. Uno lo pone en la fachada de su casa, en la entrada, en el barco, en la caravana, y tiene luz pues para los próximos 20 a 30 años. Y no tiene que hacer nada más. Simplemente Nada 4 más. taladros, pones el tornillo. O una abrazadera. Lo que buenamente mástil, puedas y ya está. Y listo. No hay botones, no hay cables, no hay absolutamente nada. No hay ningún tipo de roza ni de cable por ningún lado. Nada. Eso es una ventaja en la farala solar y la energía solar. En este país nos sobra la luz para utilizarlas en invierno, en verano, en cualquier época. Uno se la lleva debajo del brazo y la coloca donde quiere. Y la instalación la puede hacer cualquier persona. Muy fácil, en apenas 3 minutos. Lo que se tarda en apretar 4 tornillos está instalada. Y de la que hablamos hoy Increíble. es pequeña, pero tiene tiene grandes. muchas más grandes. Sí, hay Podrían grandes colocarse para en autopistas, paseo. en cualquier lado, ¿no? Sí, pero aquí no sí. se van a poner, ¿no? Bueno, aquí es más difícil. Vamos a ver si la legislación permite el uso de la energía solar y de la luz con libertad. ¿Por qué? Productos y soluciones técnicas las hay. Hay muchas. Perfectamente. ¿Dónde vendéis estas lámparas? Bueno, pues ahora mismo fundamentalmente en Sudamérica, en Perú, en Ecuador, en Centroamérica, en el norte de África tienen mucho interés, sobre todo en Marruecos. Claro. Marruecos, Libia, Túnez, por ejemplo, nos lo están pidiendo. Es decir, en países con muchas necesidades, donde no se puede haber obra civil, donde no se puede llevar cables, canalizaciones y se necesita luz. En hospitales, en tiendas de campaña en el desierto, estas luminarias se encienden, se apagan automáticamente y uno tiene luz. No hay botones, es decir, tiene un sensor que automáticamente detecta cuando anochece y la lámpara se enciende automáticamente y cuando amanece se apaga automáticamente. Tiene un sensor de movimiento y en cuanto detecta movimiento triplica la luminosidad. Con lo cual podemos leer de noche perfectamente en el desierto de Marruecos. Donde quieras. Uno puede sentarse a leer con total tranquilidad, sabiendo que esa luz además es automática, nos da seguridad en todo el entorno, en nuestro coche, nuestra caravana, nuestra tienda, nuestra casa. Queremos tener iluminada nuestro piso. Ponemos una esta en el balcón e iluminamos la entrada, iluminamos la fachada de nuestro piso, nuestra casa en el campo, nuestro apartamento en la playa. ¿No tiene ningún mantenimiento? Ninguno. Es aluminio anodizado, no se oxida. El panel solar que está integrado no tiene cristal, no se rompe, lleva una resina protectora superficial, va todo integrado. La batería es lo mejor de todo, es de ion litio, es lo Tan mejor. pequeñitas, sí.
muy pequeñas, muy finas, igual que un iPhone, un iPad. Una duración tremenda. Tremenda, es decir, prácticamente es para toda la vida. Además, como no arranca ningún motor, que lo único que da es luz, no tiene tanto consumo como las que arrancan motores o... Sí. La autonomía de nuestra farola solar, de Tesla Slim, es superior a 20 horas. Es decir, puede estar lloviendo, estar sin luz durante 4 noches y las 4 noches iluminará toda la noche. Es decir, uno tiene una autonomía muy, muy elevada. Son las baterías que utilizan los teléfonos inteligentes, los Boeing nuevos. Son unas baterías que no se calientan, que duran tremendamente, muchísimos años, no tienen efecto memoria. Es decir, es realmente lo más costoso de la Tesla Slim. Hablábamos antes, fuera del programa, David, precisamente de yo que he vivido un poco instalación de placas solares hace ya bastantes años, hace 30 años. La inmensa mayoría de la gente no sabe cómo funciona esto, ni cuáles son sus instalaciones. Y me quedaba yo asombrado de ver el avance tan espectacular que han tenido este instrumental en estos últimos 30 años. Es enorme, de tener unos aparatos tremendos que además aguantaban poco, que tenían unas instalaciones de cableado y demás que perjudicaban bastante pues todo el operativo, unas baterías tremendas que tenías que ubicarlas dentro de tu hogar y que tenían un mantenimiento y demás, a tener esto que es poco menos que, por lo que tú dices, un móvil un poco más grande. Es un móvil un poco más grande, al igual que utilizamos muchas veces nuestro móvil para darnos luz como si fuese una linterna, pues esto un poco más grande y con mucha más luz y con autonomía de electricidad. Exactamente, con 20-24 horas de autonomía, y si tenemos luz automáticamente. Y sobre todo no tenemos que hacer nada, es decir, se enciende, se apaga automáticamente, es decir, es colocarla y olvidarse. Y yo pienso, vosotros estáis continuamente investigando, innovando en paneles solares. ¿Para cuándo una moto o un coche con energía solar? Porque técnicamente estamos muy cerquita, si quisiéramos, si nos dejan, claro. Técnicamente ya los hay, es decir, hay casas como Renault que ya tienen, o como General Motors o Opel, prácticamente todos los fabricantes de coches ya tienen coches eléctricos. Otro tema es que el cambio rápido puede ser tremendamente radical para la industria y la sociedad tal como está establecido. Porque si eliminamos los coches y eliminamos el consumo de diésel y gasolina en una sociedad, por ejemplo, como la nuestra, de una forma rápida, que técnicamente es posible, ¿qué sucede con empresas grandes, eléctricas, Repsol, Cepsa? ¿Qué pasa con todas las gasolineras? El parque automovilístico. ¿Qué pasa con todos los impuestos del Estado? ¿Qué pasa con todos los coches? Claro, evidentemente para el medio ambiente, evidentemente para los ciudadanos, para España, pues sería un ahorro tremendo y sería una ventaja terrible. Es decir, sería una ventaja verdaderamente enorme. Es decir, este país tendría un superávit financiero inmediato. Inmediato. Si nos ahorramos los 50.000 millones del petróleo, pues inmediato. Y además hay una ventaja muy grande. El principal problema en los coches eléctricos es la batería. Claro. La duración de la batería. Claro, ese principal problema lo tienen pues los alemanes, los ingleses. Claro, porque no hay luz. En España, con una batería mucho más reducida, incluso sin batería, de día, con la luz que tenemos, el coche funcionaría. Entonces no hace falta. Claro, es decir, el problema es que todo dice, no, es que tiene que haber puestos para recargar y uno tiene que estar esperando 40 minutos para recargar la batería. Digo, no es así. Las baterías se cargan por la noche como un móvil. Se recargan por la noche y después cuando uno conduce de día, la propia luz del día me está recargando las baterías y me está dando más autonomía. Claro, entonces la autonomía que dicen ahora los coches es que eso vale para 200 kilómetros. Oiga, 200 kilómetros en Alemania o Reino Unido de noche. Pero en España, con la luz que hay, si ese coche eléctrico, la cubierta son paneles solares, que se pueden construir así, evidentemente, solo la luz que le está dando al coche aparcado o en movimiento me está cargando las baterías y por lo tanto la autonomía se triplicaría en España. ¿Cuál es el problema? Que tenemos que construirlos en España, no en Alemania. Claro. Construyámoslo en España, tengamos patentes españolas, una industria española, al igual que nosotros, nuestras farolas las hacemos nosotros y están preparadas para nuestro sol, para nuestra luz. Es lo que tiene que apoyar el gobierno con la legislación, es lo que tienen que apoyar los consumidores, comprando coches españoles, farolas españolas, adaptadas a nuestra situación, no a la penumbra inglesa o alemana Noruega, o danesa o noruega, que a las 2 de la tarde, en fin, ya no hay luz. Claro. Pero yo sé que vosotros investigáis mucho y que tenéis muchos más productos. Sí,
tenemos las farolas solares de diferentes tipos. Tenemos farolas solares que el mástil se ilumina, por ejemplo, de noche. El mástil se ilumina. El mástil se ilumina, sí. Y es muy bonito, da un efecto paisajístico en parques, por ejemplo, para señalizar dónde están los caminos, por ejemplo, porque el mástil ilumina y deja un efecto pues de estrellas sobre el propio paisaje del parque. Tenemos aires acondicionados fríos solares, es decir, con energía solar uno tiene el frío y el calor garantizado. Tenemos ahuyentadores de insectos, tenemos bombas de agua solares, tenemos para que el ganado no se escape de las cercas también solares. Es decir, hay una variedad ingente de productos. Prácticamente cualquier producto que ahora mismo funcione con electricidad también puede funcionar con energía solar. En nuestra empresa, en Dara, tenemos muchísimos productos que incluso en España no se pueden vender. Por ejemplo, las cercas eléctricas, pues para que el ganado no las salte, eso en España no se venden, pero por ejemplo en Latinoamérica, que tienen muchísimo ganado, sí se utiliza mucho. ¿Por qué no se pueden vender aquí en España? Bueno, porque es un problema de seguridad. Hay una normativa europea donde si hay niños jugando en una valla puede tocarla, puede darle un calambre, mientras que en Sudamérica, pues que hay unas extensiones. En Paraguay hay ganaderías que tienen a lo mejor 2 o 3 millones de cabezas de ganado. Entonces, para controlar eso, o uno tiene un ejército o es incontrolable. Hay más ganado que personas, claro. Entonces, se utilizan pues unos elementos solares que se ponen en las vallas con unos cables. Entonces, cuando el ganado se acerca ahí, le pega un pequeño calambrazo y el ganado aprende que no pueden acercarse ahí. Y así se les controla en una superficie determinada. Es muy barato porque se pone, es decir, en una situación normal uno tendría que llevar un cable, una instalación eléctrica, kilómetros y kilómetros y kilómetros. Costosísimo, es imposible. Mientras que con esto pues es un elemento solar que colocamos, un cable, y directamente con la luz, con el sol, se carga. Me imagino que incluso tendría que tener algún tipo de repetidor o alguna cosa de estas, porque si no la energía eléctrica también baja tensión. Tenemos ahuyentadores de insectos, por ejemplo, solares para los campos, para las palomas, para los pájaros, para los mosquitos. Se pone. Es decir, antiguamente pues se ponía un señor con ropa vieja que se moviese con el viento, un espantapájaros. Sobre todo para que luego se pararan los pájaros encima. Exactamente, siempre la fotografía típica del espantapájaros con los cuervos encima. O un molinillo que necesitaba aire para que se moviera. Claro. Es decir, eso, por ejemplo, son unos inventos magníficos, pero que tienen aproximadamente unos 2.000 años. 1.000 años, son inventos árabes, los molinos, por ejemplo, de agua, son inventos de hace muchísimos años. Pues como la teja en los tejados. Es decir, hombre, una teja en España, cerámica, no se debería utilizar, porque da un calor tremendo, nos aumenta la temperatura en verano entre 8 a 15 grados el tejado. Caramba. Es decir, la cerámica está magnífico pues para hace 1.000 años, 2.000 años, cuando no había otros elementos para cubrir los tejados. Hoy en día hay elementos que eliminan el agua, producen un aislamiento mucho mejor, y si son paneles solares, incluso de capa fina, por ejemplo, flexibles, uno puede tener una cubierta en un tejado y está produciendo electricidad. Y todo el consumo interno es gratis, además. Qué maravilla, qué maravilla. Solo falta que nos dejen. Pues nada, conectaros a nuestra web, dara.es, y veis todos los productos. Sí, ¿para qué? Para ponernos los dientes largos, ¿no? Bueno, incluso si alguien quiere algún equipo, se lo enviamos muy contentos. Dara.es. A mí me ha gustado mucho lo del aire acondicionado. El aire acondicionado es una maravilla, es decir, tener aire frío, sobre todo en este país, en verano, es una maravilla. Es realmente gratis. 6 meses al año, prácticamente 8 meses en el sur al año, las temperaturas exigen tener una protección interior. No estoy hablando de hospitales ni de centros o colegios, estoy hablando de un domicilio particular, es decir, una casa de cualquier tipo, sobre todo si tiene teja árabe encima, que esto está dando un calor tremendo, pues uno necesita acondicionar el interior, rebajar la temperatura a 5, 6, 10 grados. Bien, un equipo solar es magnífico porque cuando hace calor hay sol, hay luz. Bueno, aprovechémosla en enfriar el interior. ¿También dan calor? Dan calor, es decir, los aire acondicionados solares que nosotros tenemos es un intercambiador que por una parte sale calor y por otra parte sale frío. O sea, entonces, que también tendríamos la calefacción. Sí, es decir, en invierno, si hay sol, si hay luz. Sí, sí, bueno, si pero aquí lo que tú dices, a lo mejor no todos los días, sería un sistema alternativo, pero desde luego hay muchos días del invierno que también hay luz. Claro, rebajaría la factura de calefacción, que es la principal factura, el principal coste en todas las viviendas, es la calefacción. Y no solo coste,
la polución. Y la polución. Sí. Es que ahora mismo, ya dentro de poco, van a empezar a encenderse las calefacciones y se nota que la polución sube muchísimo con el tema de las calefacciones. Yo estoy sorprendido con lo del ahuyentador de insectos. Yo que tengo además una especial comunicación con ellos, cada vez que llega un insecto a mi casa, huele a mi mujer y automáticamente se va a picarme a mí. Sí, eso que tiene sangre dulce. Sí, eso dicen. No, dicen que es por la emisión de CO2 o algo así. También tiene el mismo sistema que las luminarias, es decir, también se carga por el día y funciona por la noche. Funciona todo el día, funciona realmente todo el día. Todavía no tenemos uno portátil para llevarlo encima, que sería lo óptimo, cuando uno sale a caminar, sale a la moto, llevar algo encima, algo portátil. Esto es una instalación fija y los resultados son buenos. Está especialmente diseñado para pájaros, evitar plagas, para langostas, pájaros sobre todo, pero por ejemplo los insectos, abejas, avispas y eso también los ahuyenta, ¿sí? Es un elemento gratuito, de instalación muy fácil en cualquier sitio y la principal ventaja para mí es que facilita o elimina o reduce en gran medida el tener que utilizar fungicidas o químicas sobre los productos que al final no lo vamos a comer. Entonces, si podemos limpiar los campos, ahuyentar los insectos, además por un tema de sanidad personal humana, además eliminamos mucho producto químico que tenemos que utilizar actualmente, que contaminamos el agua, los alimentos, un sistema natural muy grande. Y que además de esta manera tampoco eliminamos el insecto, que el insecto es bueno para la naturaleza, simplemente lo ahuyentamos. Exactamente, y eso es muy importante, es decir, aquí hay un ecosistema y en cuanto uno elimina una parte de ese ecosistema, sufre otra parte. Sufre otra o aumenta enormemente hay un desequilibrio y eso después, a lo mejor estamos hablando un problema puntual en un sitio, pero estamos generando otro en otro. El efecto aleteo de mariposa famoso. Es así. Has dicho que todavía no tenemos personal, lo que implica que estáis investigando para que sea... O sea, que mañana llevaremos una pulserita. Una pulsera. Ahora mismo hay pulseras, pero con productos químicos, que están muy bien, duran unos 15 días y son productos buenos, es recomendable, pero también, a mí me pasa lo mismo, a mí me pican también mucho los mosquitos, los tábanos y todo eso cuando salgo al campo y estoy... Pues los tábanos tienen una picadura fastidiosa. Los tábanos son terribles, además es que hay que dejarlos que te empiecen a picar para poder matarlos, quitarlos de encima, porque si no, y eso no estás, una vez, eso dos no veces. estás en España, como te vayas a alguna selva de Sudamérica o algo así, los mosquitos son verdaderos cazas, ¿cómo se llamaban los ratas japoneses? Hay que llevar velo. Lo que dicen, la cantidad, esos no pican, esos pegan. La cantidad de gente que muere por ciertos mosquitos, el paludismo, exactamente. Es una de las principales causas que hay en África, por ejemplo. Centroáfrica es epidémico, es decir, es crónico. El dengue, por ejemplo, en Sudamérica o sea, no se elimina, es crónico en la sociedad. Es decir, mueren continuamente personas de insectos que nacen en los charcos, en el agua, que hay por todas las calles. Entonces, un tipo de solución ecológica que no contamine y que no provoque efectos sobre el humano es una solución perfecta. Ahora bien, si tenemos una calefacción solar en nuestros domicilios, seguramente a gas natural no le va a gustar mucho. Nada. Seguramente todos los oleoductos que hemos traído desde África hasta aquí con gas y todo eso, seguramente a los marroquíes, libios, rusos, Kazajistán, por cierto. Rajoy está en Kazajistán y una de las cosas es el petróleo kazano. Es decir, en fin, yo no sé si es conveniente hablar de energía solar en estos todo tiempos. Eso habría que ponerlo. El gobierno está muy mal visto. El gobierno debería ponerlo en una balanza. Está claro que va a tener mucha gente en contra. Pero a cambio va a tener mucha más fuerza como país. Vamos a poder estar mucho mejor, vamos a avanzar. La economía va a variar totalmente. Yo creo que es más básico. Es un problema única y exclusivamente de libertad de elección. Es decir, si yo quiero elegir un tipo de energía, ¿por qué tengo que consumir otra obligatoriamente? ¿Estamos en un país con libertad o estamos en un país teledirigido? Bueno, Eduardo, que hemos hablado en otros momentos del tema de la sanidad, 3/4 de lo mismo. Podemos elegir, pero tenemos que estar dados de alta en la Seguridad Social por obligación. O sea, doblete. Sí. No podemos elegir nunca. No, pero lo de la seguridad social por obligación es otro tema, pero efectivamente no es malo per se. Es decir, estamos también pagando de alguna manera que personas que no pueden acceder a la seguridad social pues tengan una seguridad social, aunque sea básica. Quiero decir que yo en ese aspecto soy absolutamente, ¿cómo diría? Yo me doy a la sociedad y entonces sé que tengo que poner parte de lo mío para que la sociedad también funcione. Pero en el tema de mi consumo, yo quiero
tener libertad. Yo quiero saber si tengo un coche de gasoil o de gasolina o Gana, eléctrico, claro. Y que no me digan usted tiene que tener este coche por obligación. Que me dicen que tengo que tener un coche determinado y que tengo que pagar unos impuestos, yo voy a pagar esos impuestos, pero que yo tenga esa elección. Al fin y al que cabo yo vamos quiero a pagar tener impuestos una siempre. calefacción, pues ¿por qué tengo que tener una calefacción que caliente por hidrocarburos? Yo quiero una calefacción que caliente por lo que sea, pero no por hidrocarburos. Pero se nos olvida lo que realmente importa aquí son los lobbies de Claro, pues por eso los holdings de las compañías, sobre todo energéticas, pues que están interesadas en que se fomente un tipo de consumo u otro. Claro, Álvaro, tienes razón. Por eso voy yo a dónde estamos, en un estado con libertad o sin libertad. La libertad vigilada. Hay una encuesta que es muy graciosa, desde mi punto de vista, muy graciosa, y es una encuesta que han hecho entre políticos españoles, específicamente diputados, y les han preguntado cuál es el lobby más fuerte, qué es lo que a ellos les influye más y cara al futuro. Y el lobby más fuerte en España es el energético. Claro. Es decir, todos los diputados han dicho que si alguien les puede influir son las eléctricas, las petroleras. El lobby eléctrico en España es el lobby más fuerte que hay en este país. Y realmente el comportamiento de los políticos lo están demostrando. Sí, sí. De hecho, es la salida natural ahora mismo para un político. Es decir, un político ya no se va a la banca prácticamente, o a una constructora, o a la industria naval. Se va al consejo de administración de una eléctrica. Claro, de una eléctrica, Por evidentemente. eso lo cuidan tanto ahora. Por eso lo cuidan tanto. Evidentemente, fotovoltaicas no hay con políticos. Hay políticos en gas natural, en Endesa, en Fenosa, claro. Entonces, todos los españoles siempre hemos hablado una vez, ¿por qué no utilizamos la luz y el sol que tiene España? Y en las campañas electorales sale el sol de España. Oiga, aquí no se utiliza. Además tú fíjate la hipocresía. Hay que reciclar. De alguna forma incluso hasta te obligan a reciclar. No, de alguna forma, no de todas las formas, porque además hasta no te multan a las comunidades, etcétera, exacto. etcétera. Yo no sé el beneficio de reciclaje que puede tener o no, y tampoco creo que es el momento de evaluarlo. Pero claro, la tierra hay que cuidarla, la estamos estropeando. Y una de las mejores formas que teníamos para no estropearla es autoabastecernos de lo que la misma tierra nos da, como puede ser el sol. Y en cambio aquí no vamos a poder hacerlo así. Entonces, ¿por qué nos obligan a reciclar? Y luego, en cambio, no quieren que utilicemos mucha energía solar, solo la justita. Hombre, nos obligan a reciclar y debería haber plantas recicladoras, porque te obliguen a reciclar y que tú tengas que dividir la basura en 27 cubos y después no haya 27 plantas recicladoras, pues es curioso. Es decir, siempre en España tenemos dos vías paralelas de pensar y de actuar. Efectivamente, en España no se le saca ningún partido al sol, ni a los 4.000 kilómetros de costa que tenemos al mar. Tampoco se le saca, excepto a las playas, pues para ponerse en bañador. Sí, por el tema turístico, claro, pero no se le saca ningún partido energéticamente. Y España puede perfectamente autoabastecerse tremendamente. Es decir, que tengamos que traer petróleo desde Asia o desde África. España, pues hombre, en los años 50... 60 después de una guerra mundial, podría tener sentido. Con los árabes o con los visigodos, pues es muy posible. Es decir, uno estudiaba la lista de los reyes godos y después estudiaba pues cómo se calentaba en su casa, con un fuego. O sea, echaban ahí y hacían un fuego, dentro de la casa hacían un fuego. Pues como ahora, antes echaban leña y ahora petróleo. Pero es que tenemos un fuego dentro de casa. Hombre, esto pertenece hace 2000 años. Ya no hay que hacer fuego en tu casa con hornillos pues para calentar las cosas. Y es que en este país ya tenemos otros medios técnicos pues para poder realizar traslados, es decir, el transporte, los coches, los autobuses, los trenes. ¿Usted se imagina un AVE a gasolina? Es que a nadie le cabe en la cabeza que lleve un motor de gasolina o diésel un tren a 300 kilómetros por hora. Claro, es decir, ¿por qué es eléctrico? Oigan, porque es que es la tecnología actual. Es que no se pueden alcanzar esas velocidades con seguridad y control con diésel. Entonces, ¿por qué los coches tienen que tener diésel? O gasolina, sí, podemos ser eléctricos. Las calderas. Hubo una evolución importante desde el carbón. Sí. Y hubo un cambio en la polución, una reducción muy importante. Yo me acuerdo en Madrid cuando se conectaban las calefacciones, que se notaba, y cuando había problemas había que apagar la calefacción. Estabas a lo mejor a 5 grados bajo cero y había que apagar las calefacciones porque es que o te morías
Claro, tenía que elegir o de frío o porque no podía respirar. Esto es absurdo. Oiga, cambiamos las calefacciones, pongamos algo más limpio para que nos podamos calentar. Bueno, pues ahora es lo mismo. Es decir, no podemos pagar las facturas. Da vergüenza conducir de noche por algunas carreteras con todas las farolas apagadas. Da vergüenza. O sea, da literalmente vergüenza. Esa instalación que ha sido carísima. Instalación eléctrica, automáticos, cuadros generales, farolas y ahora apagadas. Es que debería caerse la vergüenza a más de uno. ¿Podemos poner farolas? Por supuesto que sí. Claro que podemos tener. Con autonomía y seguridad, por supuesto que sí. Hombre, no en la entrada de un hospital porque hay que garantizar la luz. Pero en muchísimos sitios rurales, urbanos, carreteras, periféricas, claro que se puede iluminar solarmente. Mucho más barato, sin instalaciones eléctricas y gratis. Es decir, esto es una ventaja para los españoles, para los ciudadanos. Claro, es un inconveniente para algunos políticos y para algunas grandes empresas. Pero para España y los españoles es una ventaja tremenda. Podemos tener iluminado todas las carreteras. Además, has comentado algo importante, así un poco de pasada, y no es solamente lo que es la energía, es toda la instalación. Toda la instalación. Es que, fíjate, la instalación, lo que consigue es ahorrar. Claro, es que ahí están constructoras, están eléctricas, es que hay mucha gran empresa. Y los problemas medioambientales que genera también, porque en las zonas rurales hay que llevar cableados, hay que llevar transformadores, hay que llevar que en cualquier momento producen un chispazo y producen un incendio quemando zonas. ¿Cuántos incendios ha habido? Ha habido precisamente por esto y se oculta. Y no se dice para no cargar las culpas sobre estas empresas. Y sin embargo se producen. Mientras que con la energía solar no tendría ningún problema. Líneas de alta tensión en mitad de las ciudades. Efectivamente. Eso es otro tema gravísimo. Es decir, hay muchas ciudades, incluso en Madrid, donde uno ve líneas de alta tensión de 38.000, 40.000 voltios. Pues a lo mejor a 10 metros de un edificio con ciudadanos viviendo ahí. Es decir, esto realmente está prohibido. Es decir, esas líneas hay que eliminarlas. Eso está prohibido. Hay que eliminarla. Bueno, nos damos una vuelta por lo Madrid. Lo que pasa es que tendrían que ponerlo bajo tierra y claro, ya llegamos al tema económico. Sí, hay que hacerlo. Es cierto que prohibido está, pero que existen es muy fácil. Es darte un paseo y lo ves. También está. Subestaciones eléctricas en Torrejón. Es decir, en algunos sitios que están en pleno casco urbano. Acordaros que el otro día lo hablamos y no hace mucho, fue en el 2002, 2003, 2004. El incendio al lado del Paseo del Prado. Claro, el Paseo del Prado, que se incendió una subestación. Claro. Y fue antes de ayer, no sé si fue en el 2004, creo. Sí, fue hace relativamente poco. Sí, además una gasolinera... Con una gasolinera pegada. Claro, evidentemente, si utilizamos energía solar para la iluminación, para la calefacción, para muchos, ya no se requiere tanta línea de alta tensión, ya no necesitamos semejante infraestructura. Evidentemente no necesitamos tantas obras. Las constructoras van a tener cierta pérdida ahí, las eléctricas van a tener cierta pérdida, el petróleo va a tener cierta pérdida, pero de alguna forma el transporte va a tener cierta pérdida. Pero eso es la evolución. Hay muchísimas empresas de otros tipos, las empresas se han tenido que reciclar. Por supuesto. Porque se habían quedado obsoletas. Hablemos de las imprentas. No tiene nada que ver una imprenta de hoy con una imprenta de hace 20 años. De la misma forma con las eléctricas, tendría que ser todo igual. Y algo que no hemos comentado son los problemas electromagnéticos que produce la electricidad de alta tensión sobre la salud de las personas y de los animales. Pero vamos, estamos centrados en las personas, sobre la salud de las personas, que está demostrado un efecto, una causa-efecto entre las emisiones electromagnéticas producidas por cables de alta tensión y la aparición de tipos de cáncer de todo tipo. Es así, y eso además ya hay muchos estudios. Pues recordando el tema de las imprentas, desde el punto de vista energético, seguimos en la época de Gutenberg. Es decir, en aquella época Gutenberg estaba con los esas y para calentarte carbón. Entonces seguimos en ese aspecto. Y después algunos, en vez de mejorarlo, pues centrales nucleares y todavía peor, porque el coste de la central nuclear no es la propia instalación, es de poco los residuos. A ver qué hace con quién lo paga, quién lo mantiene, quién los guarda. 20 o 30.000 años. Hay que construir un silo, un almacén para 20.000 años. Nos cogerá ya muy mayores. Sí, a mí un poco. Ya nos va a coger muy mayores. Dentro de 20.000 años estaremos ya muy mayores. Bueno, ¿cuánto vale eso? Es decir, ¿cuánto vale la energía nuclear? Solo almacenar, con que solo tenga un señor en la entrada, un guardia jurado en la entrada, 20.000 años, el coste es ingente. Entonces, cuando me dicen, no, es que la energía nuclear vale tanto, no, eso no vale la energía nuclear vale muchísimo más, pero lo que pasa es que no lo va a pagar usted, ni sus hijos ni sus nietos, lo van a pagar en 2.000 generaciones. Claro, ese es el coste de la energía nuclear. Por supuesto, el peligro también, lo hemos visto, que el país más sofisticado, con una tecnología magnífica, con unos controles tremendos, Japón, lo que ha sucedido.
Y claro, el resto del mundo, ¿qué es lo que ha hecho? Pues algunos países como Alemania prohíben inmediatamente sacar todas las centrales nucleares de su país, pero vamos a un corto plazo. Y poner lo que sea, energía fotovoltaica. Y decir, Alemania no tiene luz y está invirtiendo en energía fotovoltaica. Uno va a cualquier ciudad alemana y ve que casi todas las casas tienen paneles solares. Casi todas las casas. Y no tienen luz. ¿Qué pasa? ¿Por qué aquí no? Centrales nucleares hay que cerrarlas realmente porque el coste es ingente, no está realmente evaluado. Y si ahora mismo tenemos déficit tarifario según el gobierno, con lo que tenemos, como implementen este tipo de costes, vamos, esto no hay que lo pague. No, además lo que te digo es que la energía nuclear ahora mismo sí se puede sustituir por una energía mucho más limpia como puede ser la energía solar. La eólica en España produce lo mismo, en términos absolutos, prácticamente lo mismo que la nuclear. Es decir, duplicamos la eólica o empezamos de una vez seriamente con la fotovoltaica y el ciclo combinado, petróleo, esto pueden ir eliminándose paulatinamente de una forma muy rápida, muy rápida. Pues, investigar también en la energía procedente de las mareas, que también es otro procedimiento que está suficientemente estudiado ya, pero no está implementado en España. El viento, por ejemplo, no solo sobre la tierra, sino sobre el mar, porque el problema que tiene el viento es que las capas tienen que ser laminares, es decir, tiene que ser un viento horizontal y sobre el mar se consigue perfectamente. Es decir, en el mar se puede obtener energía no solamente de las mareas, que es algo magnífico, la luna nos ayuda de forma gratuita, y el viento. Esos dos temas pueden producir una energía tremenda, mucho más que sobre tierra. Y sobre tierra ya producimos prácticamente lo que es la energía nuclear. Bueno, pues estamos, que alguien lo decida. Es decir, que tienen que cerrar algunas grandes empresas. Pues mira, perfecto, porque así nos dará el sol. No, se puede hacer de forma paulatina. Lo que es cierto es que, amigos políticos, déjennos que usemos el sol, por favor, que es nuestro. Déjennos que lo usemos, que tampoco pasa nada. Es que como son, ¿eh? Sin cobrarnos demasiado, sin cobrarnos demasiado. Hombre, sería una forma de salir de la crisis. Por supuesto. Sí, pero a ellos les preocupa la crisis bastante menos que a nosotros. Yo diría que a ellos no les preocupa, si les preocupa su jubilación. Está ahí, claro. Amigos, si quieren cotillar mucho más en Dara, se meten en dara.es, dara.es, y ahí cotillan la cantidad de cosas que se puede hacer con la luz. Don David, muchísimas gracias. A vosotros. Vendrá más veces, ¿no? Yo encantado. Y nosotros. Estoy en mi casa. Bueno, la semana que viene te esperamos, ¿vale? Muchas gracias, Ezequiel. Gracias, Edu, gracias, Álvaro, gracias, Vicky. No mováis mucho. Y amigos, porque ahora en un momentito nos vamos a ir hasta Alcalá de Henares y vamos a hablar de Cervantes. Interesante, ¿eh? Pues un momentito nada más. Horas de Radio con Ezequiel Triñaque.